Bienvenidos y bienvenidas. Para Duan Consultores es muy grato poder compartir con ustedes esta capacitación sobre convivencia escolar asociada a las emociones. Mi nombre es Hugo Torres Marín, yo soy profesor de Estado en Historia y Geografía y en mi tiempo trabajando me he ido perfeccionando en el área de orientación, en el área de convivencia escolar y hoy por hoy preparándome en dirección y liderazgo. Vamos a hablar de un tema bien importante, sobre todo para estos tiempos de crisis, para estos tiempos de pandemia, y que tiene que ver con el manejo de las emociones en tiempos de crisis. Un tema no menor, vuelvo a insistir, sobre todo por la realidad que estamos viviendo como provincia, como región y como país, y sobre todo a nivel mundial. ¿Por qué debemos conocer nuestras emociones? Y para poder responder esta pregunta, quiero compartir con ustedes una reflexión anónima que he estado preparando para ustedes. Dice así: nos equivocamos cuando nos guardamos todo dentro, cuando para no hacer daño a los demás, nos dañamos a nosotros mismos, acumulando frustración, estrés y rabia, porque nos olvidamos de que el cuerpo humano es el campo de batalla de nuestras emociones. Las células del cuerpo obedecen la psique. Es fácil enfermar a causa del dolor del alma. Eh, Tremenda reflexión. Tarde o temprano las emociones se manifiestan en el cuerpo. Tarde o temprano las emociones se manifiestan en el alma. Por eso es que hay que conocer nuestras emociones, saber administrarlas y sobre todo, ¿cierto? Saber trabajar con ellas. Un aporte de la neurociencia. Eh, ¿Dónde nacen las emociones? Las emociones nacen en el sistema límbico, el cual es una de las redes neuronales más importantes por su papel relevante en la aparición de los estados de ánimo. No es exactamente una región del encéfalo, es más bien una red que está mezclada con varias estructuras del cerebro. ¿Ya? Entonces, las emociones tienen su origen. ¿Y dónde tienen su origen? Tienen su origen en el sistema límbico, o sea, en nuestro cerebro. Esta pregunta es básica para el tema que estamos tratando y la pregunta es, ¿qué son las emociones? De acuerdo a Greenberg, el año 2000, las emociones son señales internas que nos permiten mantenernos vivos. No son racionales ni irracionales, son adaptativas porque todo el tiempo nos están proporcionando información. Una emoción es un estado afectivo que vivenciamos, una reacción subjetiva que a la vez es acompañada de cambios biológicos influidos por nuestra experiencia. Las emociones nos señalan estados internos, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Las emociones afectan la motivación, el aprendizaje, el comportamiento y las comunicaciones. Como las emociones surgen desde nuestro interior, se expresan de forma corporal, fisiológica y facialmente. Las emociones influyen en nuestro pensamiento y por tanto en nuestro comportamiento. Qué importante el tema de las emociones. Dice que afectan la motivación, el aprendizaje, el comportamiento y las comunicaciones. Eh, Me estaba acordando de los estudiantes, ¿cierto? Que manejan las emociones, estudiantes que saben controlar sus emociones. De alguna forma van a haber favorecido su aprendizaje, su comportamiento y su forma de comunicar. Y si no es así, hay que trabajar con ellos. Si no es así, hay que enseñar el tema de las emociones. Yo sé que es un trabajo difícil, que finalmente la escuela no lo puede lograr, pero para eso, ¿cierto? También podemos contar con la ayuda de la familia. ¡Oh, qué alegría! Salió el sol. ¡Qué triste está lloviendo! ¡Qué asco una babosa! ¡Qué rabia me empujaron! Existen cientos de emociones y cada una de ellas prepara fisiológicamente al organismo para una respuesta. Por lo anterior, existe una clasificación básica de las emociones que revisamos a continuación. Atención, la ira. La ira también se relaciona con la furia, con el cólera, con la indignación, con la irritabilidad, con la hostilidad. Una persona con tristeza
puede ser relacionada con la pena, con la congoja, con la melancolía, con el pesar, con el abatimiento. El temor. El temor está asociado con el miedo, con el pavor, con el terror, con la incertidumbre o con la ansiedad. El placer, con la alegría, la felicidad, el alivio, la satisfacción o la dicha. El amor, con la aceptación, la simpatía, la confianza, la amabilidad o la afinidad. La sorpresa, con la conmoción, el asombro o el desconcierto. El disgusto puede ser un desdén, un desprecio, un menosprecio, un aborrecimiento o una repulsión. Y la vergüenza está asociada con la culpabilidad, la molestia, el remordimiento, la humillación o la mortificación. Mucho cuidado con las emociones. En ocasiones se evita sentir las emociones refugiándose en comportamientos tales como el comer en exceso, el consumo problemático de alcohol y drogas, actuando compulsivamente o racionalizándolo todo. El no poder controlar la ira, por ejemplo, nos puede llevar a problemas patológicos asociados al odio y la violencia. La tristeza, a su vez, en sus expresiones más extremas, nos puede llevar a un cuadro grave de depresión. El temor en extremo, en un nivel psicopatológico, por ejemplo, nos puede llevar a fobias o pánicos, y el placer extremo a desarrollar manías. A continuación aparece una imagen que dice cómo estoy yo. Esa imagen está asociada al termómetro de las emociones. ¿Ya? Les pregunto a ustedes, ¿cómo están hoy día ustedes? ¿Están enfadados? ¿Están tristes? ¿Están cansados? ¿Serios? ¿Están contentos o muy contentos? La siguiente diapositiva tiene que ver con las estrategias de control emocional. La inteligencia emocional, definida por Daniel Goleman, por allá por el año 1995, la señala como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Daniel Goleman habla de 5 dimensiones que nosotros debemos fortalecer. Por ejemplo, número 1, el autoconocimiento. El autoconocimiento tiene que ver con entender nuestras propias emociones. Por ejemplo, reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestros estados anímicos y saber qué lo está provocando. Autorregulación tiene que ver con saber controlar nuestras emociones, tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. Motivación, capacidad de permanecer motivado a pesar de no tener los resultados o la gratificación inmediata. Empatía, habilidad para reconocer las emociones de los demás. Habilidades sociales o habilidades para la vida, que ayudan a administrar tus relaciones con los demás. En fin, si nosotros somos capaces, ¿cierto?, de desarrollar estrategias de control emocional, tenemos que partir por estos 5 puntos. De estos 5 puntos, a mi parecer, el de la motivación es el más importante. El control de las emociones, el conocerme a mí mismo, el autorregular mis emociones, de alguna forma van a motivar, ¿cierto?, para que yo pueda conseguir metas, para que yo pueda conseguir objetivos, ¿cierto?, y para que yo me pueda desarrollar en la vida. Por razones de tiempo, les dejo allá abajito, ¿cierto?, un link, que es un video que estuve buscando para ustedes en YouTube, y que habla acerca de estrategias y el control de las emociones de forma más extensa. Así que los invito a que lo revisen antes de seguir con esta sesión. En Internet hay mucho recurso y se habla mucho acerca de las emociones. Eh, Aquí yo les recomiendo que pudieran revisar estos 2 siguientes videos. El primero habla acerca de 10 técnicas de autocontrol e inteligencia emocional. ¿Ya? Son los famosos tips que uno puede utilizar en la casa, con la familia,
con los amigos, con los vecinos y sobre todo con los estudiantes respecto de el autocontrol de la inteligencia emocional. Y por último, para que se interesen, para que se integren al mundo de la inteligencia emocional, un resumen de la obra de Daniel Goleman, de su libro publicado cierto allá por el año 1995 aproximadamente, el de inteligencia emocional. En la imagen que usted puede ver ahí, aparece el corazón y aparece el cerebro. Durante el siglo XX se le dio mucho énfasis al coeficiente intelectual, que el coeficiente intelectual era muy importante, incluso por el tipo de economía capitalista, ¿cierto? Que tenemos nosotros, los números, los valores, ¿cierto? Lo racional es lo más importante. Hoy día, en el siglo XXI, se fijan que en la imagen aparece un corazoncito, hoy día, en el siglo XXI, las habilidades sociales, la inteligencia emocional, ¿ya? La asertividad, la empatía, que está asociado al mundo de las emociones, ¿cierto? Hoy día van a garantizar un ser humano integral y sobre todo, como la niña que está ahí con la copa en el número uno, un ser humano exitoso y feliz. Emociones en tiempos de crisis. Antes que como educadores y garantes de los derechos de nuestros estudiantes podamos ayudar a los niños, niñas y adolescentes y a las familias que asisten a nuestras escuelas y liceos, debemos comprender el escenario en, en que estamos viviendo. Por ejemplo, el Instituto de Seguridad del Trabajo lanzó un estudio con datos muy interesantes que pasamos a compartir. El IST dice que el 23% de las licencias médicas tramitadas en sus oficinas fueron por causa de trastornos mentales. A su vez, el 60% de las enfermedades profesionales declaradas son a causa de problemas de salud mental. Respecto de la actual crisis, concluye que estamos ante una situación desconocida que genera incertidumbre en la cual hemos tenido que adaptarnos a través de soluciones nuevas. Nuestra rutina personal, laboral y social se ve afectada y es importante entender que de una u otra manera todos nos vemos afectados. ¿Cómo ha impactado el COVID-19, la pandemia, al mundo del trabajo? El IST señala cuatro, cuatro formas. Por ejemplo, la percepción de inseguridad laboral, y que nosotros la conocemos muy bien porque es patente. Es patente y es latente en nuestro mundo. ¿Quién no tiene un vecino? ¿Quién no tiene un amigo? ¿Quién no tiene un colega que se ha quedado sin trabajo? Entonces, como les pasó a ellos, también me puede pasar a mí y eso me afecta emocionalmente. Existe un agotamiento emocional. Se nos ha pedido mucha contención, se nos ha pedido mucho escuchar, se nos ha pedido mucho contener, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, el colegio, el trabajo, la casa, ¿cierto? La familia, de alguna forma a nosotros también nos va agotando emocionalmente. Incertidumbre respecto del futuro. Eh, no se sabe qué va a pasar mañana, no se sabe si hay vacuna, no se sabe si aquellas personas que tienen los contratos suspendidos, ¿cierto?, van a volver a trabajar. En el fondo, como dice el texto, hay una incertidumbre respecto al futuro y afecta emocionalmente. Y en el caso de los profesores, en el caso de los profesores, en el caso de los colegas, aquí estoy totalmente de acuerdo con el IST. Hay una exigencia de mayor adaptabilidad al trabajo. Prácticamente la pedagogía en Chile ha tenido que reinventarse. Las estrategias, las metodologías de los profesores han tenido que eh, volver a empezar, volver a nacer. ¿Sí? Entonces, si se fijan, todo, de alguna forma todo, tiene que ver con las emociones.
Nosotros teníamos un funcionamiento cotidiano, lo que nosotros llamábamos rutina. ¿Sí? Entrar a las 8 de la mañana, almorzar a las 1, volver a las 2 de la tarde, salir a las 6 de la tarde. Algunos colegios del día a día pues, trabajaban mediodía, nuestra atención de alumnos, nuestra atención de apoderados, nuestras calificaciones, la rutina del colegio. A eso el ICT llama funcionamiento cotidiano. Pero todos sabemos que el 16 de marzo del presente año se produce una alteración de la rutina y la vida cotidiana. Se produce un impacto emocional y que se transforma en una amenaza. Nos cambió los esquemas de la rutina. Nos cambió los esquemas de la rutina y nos cambió la forma incluso de ver la vida. ¿Qué hemos aprendido? Hemos tenido un profundo aprendizaje respecto de la nueva forma de educación. Nueva forma de educación que llegó para quedarse. ¿Sí? La educación a distancia, la educación en línea, llegó para quedarse. Y sobre todo, hemos aprendido algo que los profesores sabemos y que sabemos mucho, que es la resiliencia. Pero sin embargo, esto es causa de estrés. Y en ese estrés están reunidas una serie de emociones como la tristeza, la rabia, el miedo, la irritabilidad, la ansiedad, la frustración e incluso la negación. ¿Qué pueden hacer las organizaciones? ¿Qué pueden hacer los trabajos? ¿Qué pueden hacer los colegios para reducir ciertos estos niveles de estrés o estas emociones que no están muy bien equilibradas? El ICT, el Instituto de Seguridad del Trabajador, recomienda promover la resiliencia, ¿ya? El crear lazos de apoyo mutuo, fomentar la creatividad, facilitar la flexibilidad de los equipos de trabajo y sobre todo construir confianza y sentido de comunidad. La comunidad es importantísima eh, para el control, para el equilibrio de las emociones. Importantísimo. Orientaciones para las familias en tiempos de pandemia. El Ministerio de Educación, a través de la implementación del Plan Nacional de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socioemocional, entrega a todas las familias apoyo en cuarentena, poniendo a su disposición distintas orientaciones, conferencias en línea y cápsulas de video con recomendaciones de expertos. Por ejemplo, en sus apartados podemos destacar lo siguiente. 1. Cuide y atienda el bienestar socioemocional de los integrantes de la familia. ¿Qué debe tener en cuenta un papá o una mamá para poder trabajar esto? Tiene que observar a su hijo. Sus conductas son señales de lo que siente. Primero contenga, luego hablen de lo que siente. Recurra a las redes de apoyo que ofrece el establecimiento. Medie la información que reciben los estudiantes. De vez en cuando es bueno apagar el televisor. Mantengan contacto con familiares y amigos a través de los medios seguros. Cuide el tiempo que su hijo pase frente a las pantallas. Transmita a su hijo tranquilidad sobre las evaluaciones. Número 2. Cree una rutina flexible y consistente. ¿Qué tiene que tener en cuenta el papá para trabajar esto? Planifique un horario para usted y sus hijos que considere tiempos para estudio, lectura, clases en línea, así como tiempo libre. Pregunte a su hijo sobre las actividades que quiere realizar y evalúen si es posible de acuerdo a las normas dictadas por la autoridad. Incluye alguna actividad física para cada día. Planifique el tiempo de tareas teniendo en cuenta el tiempo de concentración de su hijo. Esté atento a los cambios emocionales de su hijo. Estos influyen en su disposición para hacer tareas o estudiar. Explica al estudiante que hay factores que no pueden controlar, lo cual es completamente normal. Recuerde que es un modelo para sus hijos. ¿Qué debe tener en cuenta entonces? Realice las acciones que quiere ver en su hijo. Prepare el espacio de estudio en conjunto con su hijo. Use el lenguaje positivo para ver el comportamiento que esperan sus hijos. ¿Qué tiene que tener en cuenta el papá? Intente decir, ordena la cama, en lugar de no seas desordenado. Refuerce de manera positiva a los estudiantes a través de comentarios específicos y concretos. Hágale preguntas a su hijo luego de su clase o tiempo de estudio.
Mantenga una comunicación fluida con la escuela. ¿Qué tiene que tener en cuenta el papá para desarrollar esto? Manténgase informado por medio de los canales oficiales. Registre las dudas que le surjan a usted y a su hijo y comuníqueselas al docente la próxima vez que tenga contacto. Canalice sus dudas o inquietudes por medio de las redes de apoderados. En este apartado sería bueno que ustedes se detengan y pudieran consultar estos links que aparecen acá. El de convivencia escolar, de la página del Mineduc, y convivencia escolar, Mineduc, pero el Plan Nacional de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socioemocional. ¿Por qué? Porque si algo hay que reconocer al Ministerio de Educación durante la pandemia es que ha sacado una infinidad de material, ha sacado una infinidad de recursos y ha puesto harto trabajo en este sentido. Y material de calidad, ¿ya? Material de calidad, material que puede ser desarrollado, material que puede ser trabajado. Así que yo les recomiendo estas dos primeras páginas que aparecen acá. Y la tercera página que les recomiendo se llama Crece Contigo. Y Crece Contigo, que es, que es una página del gobierno de Chile, también trae material, ¿cierto? Sobre todo para los más pequeños en tiempos de pandemia. Por ejemplo, orientaciones para los estudiantes, para los y las estudiantes en tiempos de pandemia. En la página de convivencia escolar hay un set de cuentos y fichas de escritura. Si ustedes se fijan, vamos a encontrar primero y segundo básico, tercero a sexto básico, séptimo octavo y enseñanza media. Y en cada una hay ejercicios de escritura libre, donde cada estudiante puede escoger libremente los distintos temas y formatos para escribir. Entonces, los estudiantes pueden manifestar sus ideas, los estudiantes pueden desarrollar sus ideas y sobre todo pueden desarrollar sus emociones y cómo se han sentido y cómo han trabajado sus emociones respecto de esta situación que nos aqueja. Así que totalmente recomendable. También existe una serie de cuentos, que son los cuentos de esta niña Clementina que también ha vivido con nosotros la pandemia. Por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentos que podemos utilizar en distintos momentos. Por ejemplo, Clementina y el coronavirus. Clementina está confundida. Clementina está enojada. Clementina descubre lo positivo. Clementina ya puede salir. Y quizás el cuento que a todos nos gustaría que se haga realidad, Clementina vuelve al colegio. Entonces, estos cuentos también hablan acerca de las distintas etapas que pudiera vivir un niño en su proceso de pandemia, desde que sabe cómo se va desarrollando esto y está una futura próxima vuelta a clases. ¿Sí? También son ilustrados con colores, ¿ya? Y sobre todo hay material para la reflexión. Por último, cabe señalar que en todo este trabajo emocional, en todo este trabajo de estrategia, hay un tema que es súper importante y se tiene que ver con la contención emocional. La contención emocional es un procedimiento que tiene como objetivo tranquilizar y estimular la confianza del niño o joven que se encuentra en la fase inicial de un episodio de desregulación emocional. Un factor fundamental para el desarrollo integral del ser humano es la contención de sus emociones. Además de enseñarle a los niños a ir al baño, a hablar, a leer, etc., es fundamental enseñarles a expresar sus emociones. Debemos ser capaces de abrazarlos y entenderlos cuando sientan rabia o frustración. Tener la paciencia y la empatía de comprender estas emociones. Los padres cumplen un papel fundamental en enseñar diversas estrategias de regulación emocional a los niños hasta que estos se vuelvan más autónomos, incluyendo tanto la calidad del apego, las pautas de crianza, la capacidad de los propios padres de regular sus emociones para un mejor modelado a sus hijos. Con esto último yo me despido y espero que puedan trabajar los 4 módulos del curso
¿ya? Acuérdense que son 8 horas, por lo tanto deberían dedicarle más o menos 2 horas a cada módulo. Los recursos son súper básicos, un computador conectado a internet y sobre todo muchas, pero muchas ganas de trabajar en convivencia escolar y sobre todo en convivencia en tiempos de crisis. Será hasta una próxima oportunidad.